por mi compañero Emilio López, mi compañero Fernando Luis Mungía, mi compañera Carla y su servidor. Entonces, el día de hoy vamos a estar cubriendo esta parte de la semiología en 4 secciones. Primera sección vamos a hablar sobre la semiología y su aplicación práctica, signos naturales y culturales y el mito según Barthes. En la segunda sección hablaremos del lenguaje y el metalenguaje y el signo según Roland Barthes. En la tercera sección hablaríamos del discurso denotativo y connotativo, el código y el mensaje lingüístico. Y por último cerraríamos con el mensaje icónico no codificado y el mensaje icónico codificado. Y bueno, pues con esto le cedo la palabra a mi compañero Emilio. Adelante. Gracias, compañero Ángel. Bueno, como ya pudieron escuchar, nosotros vamos a hablarles acerca de la semiología en ese sentido y bueno, los aportes de Roland Barthes, ¿no? Entonces, en esta primera sección vamos a hablar de la semiología y su aplicación práctica como punto número 1. También vamos a hablarles de los signos naturales y los signos culturales más adelante. También acerca de el mito, según Barthes, repito, en esta primera sección. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la semiología y que pues a lo largo ya de este semestre y en específico esta materia de teorías de la significación, escuchamos constantemente la semiología, pues seguramente nos decimos una pregunta y la pregunta es, ¿para qué sirve la semiología? Y es importante recalcar que lo que principal, lo que es una característica principal de Roland Barthes y su semiología, es que esta semiología está conectada con la realidad misma, con el contexto y la vida misma de Roland Barthes. Entonces, en este sentido, si nos preguntamos para qué sirve la semiología, podemos dar varias respuestas. La primera de ellas es para interpretar una sociedad, ya que la semiología, al ser el estudio, ¿verdad? La ciencia que estudia los signos, bueno, nosotros sabemos y hemos entendido que según Barthes y según la semiología, las sociedades se asientan en sistemas estructurados de signos. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos esos signos, podemos interpretar a través de ellos la sociedad. Al igual que Saussure, Roland Barthes aceptaba la idea de que el lenguaje oral y escrito conformaban el sistema de signos estructurado o conforman, de hecho, el sistema de signos más estructurado y más importante de una sociedad. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos signos, podemos ir entendiendo poco a poco la sociedad. También, si nos preguntamos para qué sirve la semiología, como segundo punto, podemos decir que la semiología sirve para entender los nuevos lenguajes, signos de una sociedad, porque si de algo Roland Barthes se dio cuenta a través de sus estudios, es que constantemente estos símbolos se están revolucionando y entonces aparecen y se popularizan nuevos lenguajes experimentales que poco a poco se consolidan y se establecen en la sociedad. Podemos mencionar y pensar cómo ha avanzado y ha revolucionado toda esta parte de la tecnología, la fotografía, el cine, la publicidad, el arte y la música. Entonces, si nosotros reconocemos que todo producto de una cultura no es más que un signo que la representa, debemos estar atentos a los cambios que se generan en estos y poder estudiarlos a través de la semiología. Por último, como respuesta a esta pregunta, nosotros podemos decir que la semiología también sirve para conocer o entender y criticar la cultura y la sociedad moderna en ese sentido. Entonces, como podemos darnos cuenta, la semiología también tiene un aporte importante para la sociedad, ¿no? Para la vida cotidiana, desde la publicidad, la fotografía, el consumo, la comida, etcétera, etcétera. Podemos ir entendiendo a la sociedad a través de la semiología. Bueno, hasta aquí el punto de la semiología y su aplicación práctica. También me gustaría comentarles, como siguiente punto, acerca de los signos naturales y los signos culturales. Entonces, surge una pregunta, ¿de dónde vienen los signos? Porque algunos pensaban, y Barthes desmintió esto, que los signos se daban naturalmente, cuando en realidad esto no es así. Debemos recordar, como dice el punto número 1, que los signos únicamente existen como producto de una sociedad.
es la sociedad que crea estos signos, es la sociedad que representa estos signos. Entonces, esto se convierte en un principio semiológico. Queda claro que los signos no son creados por la naturaleza. Nosotros como seres humanos somos los que creamos los signos. Es más, inclusive Bartes comentaba, ¿no? Que a la naturaleza nosotros le hemos llamado de esa manera, naturaleza, y hemos creado un signo ya de ella. Entonces, es importante que quede claro este punto. ¿De dónde vienen los signos? Los signos son un producto de una sociedad. Y bueno, como siguiente punto, los significados de nuestra cotidianidad, debemos saberlos, están cuidadosamente construidos. Porque sí, ciertamente llega un momento en que el uso constante de ciertos signos y repetitivo, como el hablar, el vestirse, el servir la mesa, el hacer una llamada, la forma en la que escribimos, la forma en la que nos conducimos, bueno, constantemente al hacer uso de esos símbolos, llegamos a pensar que estos son naturales, pero si nos sentamos y meditamos por un momento y los observamos a través de la semiología, nos damos cuenta que no es que provengan de la naturaleza, sino que al ser tan repetitivos, estos llegan a fluir de pronto con toda naturalidad. Como dice el siguiente punto, el uso intenso y cotidiano de signos hace que adquieran cierto carácter de naturaleza. Entonces, no hay para Barthes signos naturales. Todos los signos son culturales, ¿verdad? Establecidos por las diferentes sociedades y los seres humanos. Y por último, quisiera hablarles de el mito, según Barthes, pues fue el mito que Barthes utilizó e implementó para desenmascarar la supuesta naturalidad de los signos. Y bueno, ¿qué es el mito? Número uno, el mito es un habla, como pueden ver en pantalla. Es decir, al convertir las cosas a un estado de lenguaje, dice Barthes, pasan automáticamente al universo de las convenciones sociales, al universo de los mitos. Es decir, es el modo de significación de una forma. Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de algo, en otras palabras, en el momento en que nosotros convertimos las cosas en signos, nosotros empezamos a generar un mito sobre ellas. Es aquí cuando, siguiente punto, quiero recalcar, como dice Barthes, todo tipo de lenguaje puede servir para el habla mítica. Entonces, una fotografía puede decir muchas cosas con respecto al punto donde tú lo veas, de la manera en la que tú lo entiendas. Y de esa manera, como dice el último punto, esta reflexión nos da a entender claramente la idea de que todo signo representa la realidad y al ser una representación de la realidad que tú ves, y esta representación se repite, se transforma entonces en una nueva realidad de lo representado. Entonces, es ahí cuando vemos de alguna manera que a través de la semiología y el estudio de los signos y de la sociedad, por lo tanto, nos damos cuenta de las múltiples realidades que nos acontecen. Bueno, hasta aquí los 3 puntos que yo quería compartir con ustedes. Dejo el lugar a mi compañero Fernando. Gracias. Pues soy Fernando y seguimos con la presentación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, compañero. Perfecto. Bueno, siguiente, por favor. Eh, bueno, a mí me tocó hablar sobre el lenguaje y el metalenguaje y el signo. En este caso, hablaremos sobre el primero, el lenguaje, ¿no? Como bien ya habían dicho, el lenguaje pues es una construcción social, ¿no? Se relaciona con el mito, así lo ve Barthes. Es un intento ilusorio por construir esta realidad. Todas nuestras interacciones son realmente ilusorias. Cómo convivimos, cómo nos desarrollamos, funcionan porque vivimos en una sociedad y cada uno le da una representación a este lenguaje, ¿no? De aquí surgen los signos y de aquí surge pues esto del mito. También para Barthes el mito funciona como una especie de metalenguaje, ¿no? Le permite construir el significado de distintos sistemas de significación.
o del signo. Este se define como en cómo es narrado y se adapta a varias dimensiones de la conciencia. Como ya habíamos dicho, cada quien lo interpreta de diferente manera. Eh, para Barthes, la semiología es una ciencia que pertenece a la lingüística, pues nos permite analizar los signos y reflexionar sobre otros tipos de lenguaje. Para otros filósofos, la semiología no pertenecía a la lingüística, sino que la lingüística pertenecía a la semiología, ¿no? Pero pues es al revés, pues para Barthes nos dice que la semiología nos permite llegar a diferentes tipos, a las tres tipos de conciencia del ser humano, ¿no? Ya sea oral, escrita o visual. El principio fundamental, el signo, bueno, el signo tiene, perdón, a la siguiente, por favor. El principio fundamental del signo es que pues tiene que tener una relación una cosa con la otra, siempre, siempre, siempre. Y este nos explica pues que está construido por un sistema semiológico, ¿no? Donde está el significante, el significado y el signo. De este nos da 5 niveles de relación que existen entre pues estos dos, el significado y el significante, según Barthes. Son todo signo tiene o no una representación psíquica. También todo signo se basa o no en una analogía. La unión entre los dos relata, que son el significado y el significante, es o no inmediata, ¿no? Y los relatos coinciden o se diferencian. La relación entre la relata puede o no ser existencial, pues como ya habíamos dicho, cada quien básicamente lo que nos dice es que cada quien lo interpreta de diferente manera y eh, por su propia percepción o sus propias experiencias, ¿no? También también su tipo de aprendizaje, ¿no? No todo el mundo, como él nos indica en una fotografía, no todo el mundo va a ver primero una u otra cosa. Pero pues, ¿qué es el significante, no? El significante son pues los objetos, imágenes o sonidos, son expresiones, como él dice, del signo, básicamente lo que podemos ver, ¿no? Y el significado es una representación psíquica de la cosa u objeto. Eso que emplea el signo, que eso por lo que el signo se emplea como la cosa, ¿no? O sea, lo que nosotros entendemos de lo que nos estamos refiriendo, eso es el significado. Y el signo, pues literalmente el símbolo que nos indica, ¿no? Un ejemplo claro de esto es el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Un mito sería que el cambio climático no se va a dar hasta que se elimine el capitalismo, ¿no? Y ese sería el significado. El significante, pues, sería nuestro objeto, ¿no? Nosotros le echamos la culpa que este mal ambiental se da por las industrias. Y el signo, pues, podríamos poner el signo de reciclaje. Ese sería el sistema semiológico de Barthes. También nos explica los signos motivados y signos inmotivados. Esta relación, bueno, básicamente un signo motivado es la relación que tiene con su propio significado. Un ejemplo claro de esto es el color de un semáforo, ¿no? Nosotros vemos el verde, que es un tono claro, bueno, bondadoso, ¿no? Que nos permite avanzar y se va poniendo más denso, como el rojo, que simboliza el detener, pero también psicológicamente o psíquicamente lo relacionamos con el peligro, pues se parece a la sangre, al fuego, accidentes, etcétera, ¿no? Eso es un signo motivado. Y los signos inmotivados son más simples, son convencionales como los protagonistas de una historia, donde eh, el villano, por ser villano, es feo y horroroso y malvado, ¿no? Y solo por eso, y el protagonista es guapo y se llena de elogios solo por ser el héroe, ¿no? O algo más simple, el signo de exclamación, eso es un signo inmotivado, ¿no? Es simple, convencional y no tiene gran innovación, ¿no? Y pues nada, básicamente esto sería mi presentación y pues Barthes nos dice que todos somos libres a usar la libertad, ¿no? Pero no lo hacemos. El lenguaje es un medio de comunicación que usamos y lo interpretamos con los signos.
Eso sería todo, compañeros. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias, Fer. Bueno, bien, en esta tercera sección vamos a hablar un poquito sobre lo que es la denotación y connotación, el mensaje y el código, y por último, lo que es un mensaje lingüístico. Entonces, para empezar con la denotación y la connotación, permítanme un segundo. Perfecto. Bien, tenemos tal cual dividido la denotación y la connotación. En este caso estaríamos hablando ya tal cual del mensaje per se. Dentro de la denotación hablamos de un significante. Es decir, este está ligado directamente al discurso que nosotros hacemos sobre lo que el signo está representando. Algo muy peculiar de esta parte de la denotación o de un discurso denotativo es que es de carácter objetivo, descriptivo y enumerativo. Es decir, que habla meramente de la experiencia táctil, de la experiencia visual que nosotros estamos teniendo en este momento, está libre de carga o valor cultural o simbólico propio y obviamente está ligado directamente a lo que el símbolo en este caso está representando. Ahora bien, por otra parte tenemos el significante o la connotación, perdón, el significado o la connotación. Este, a la inversa, está completamente ligado a lo que nosotros percibimos o lo que este símbolo o signo nos hace sentir. Está ligado al discurso que damos sobre el significado y el contenido de este. Es subjetivo y retórico y de carácter arbitrario. Está cargado de valor cultural y contextual y en él pues hablamos del cómo y del por qué y también aplicamos nuestro propio conocimiento sobre la codificación sistemática de la imagen. ¿A qué nos referimos con todo esto? Tomemos, por ejemplo, la flor de cempasúchil. Aquí en México, la connotación de la flor de cempasúchil estamos hablando de el Día de Muertos, la ofrenda, en sí en general la muerte. Sin embargo, si nosotros llevamos esta flor de cempasúchil a India, por ejemplo, en India la flor de cempasúchil está vista como un buen augurio. De hecho, se ocupa para decorar los altares matrimoniales en una boda y se ponen collares de flor de cempasúchil a los novios para darles buena suerte y buena fortuna durante su matrimonio. Entonces, ahí vemos una connotación completamente ligada a un aspecto cultural. Ahora bien, como ejemplo para estos dos tipos de discurso, tenemos aquí ante nosotros una imagen y como un discurso denotativo o un ejemplo de discurso denotativo tenemos que en esta imagen nos muestra una estructura en tonos grisáceos y verdes compuesta por líneas rectas que forman una estructura cuadrada en la parte inferior y en la parte superior toman una forma octagonal. La parte superior izquierda está quebrada con algunos pedazos cayendo. De igual forma se observan figuras onduladas en tonos amarillos y naranjas que salen de algunas partes de la estructura y de estas salen otras figuras redondeadas en tonos grises y claros. En la parte superior derecha está la imagen de un ojo decorado con figuras curveadas y de este ojo salen líneas amarillas que varían en longitud y grosor. Y a la mitad izquierda de la imagen en total podemos apreciar a dos personas en posturas contorsionadas. Este es un discurso meramente denotativo porque solamente está explicando lo que está físicamente sucediendo en esta imagen, está libre de carga cultural, está libre de pues una interpretación de quien esté viendo la imagen. Ahora bien, un discurso connotativo sería que esta imagen representa una torre siendo destruida por un poder celestial. Podemos ver el ojo de Horus emitiendo rayos que derriban la torre y la incendian. De la torre caen dos personas y una corona, las cuales están en lados opuestos y separados. Sin embargo, las proporciones no concuerdan, las personas son más pequeñas que la corona y esto puede ser con la intención de dar profundidad y dimensión a la imagen o bien puede significar que una persona sin poder, representado por la corona, es insignificante y pequeña. En el mundo del tarot, por ejemplo, esta imagen se le conoce como la torre y representa cambios inesperados causados por fuerzas mayores. Generalmente se le asocia con la destrucción completa de algo para poder construir sobre cimientos fuertes. Un cambio difícil de llevar, lleno de pérdidas, pero si se logra sobrellevar y aprender lo necesario, se obtendrán muchas ganancias. Este discurso es meramente connotativo porque le estamos haciendo ese cargo cultural. Estamos hablando de la cultura del tarot, estamos hablando de la cultura egipcia con el ojo de Horus, estamos interpretando que las figuras ondeadas en tonos amarillos y naranjas son flamas. Entonces, podemos saber aquí la connotación de esta imagen. Ahora bien, cambiando al siguiente punto, que es el código y el mensaje. Por una parte, tenemos que el código es tal cual un set de unidades significativas necesarias para formar un mensaje. Estas entre sí se combinan para generar justamente este mensaje que a su vez genera una significación. Dentro de los códigos podemos hablar de dos tipos, el código digital, que está formado por unidades diferenciables entre sí, pero que sin embargo en conjunto tienen algo en común.
Por ejemplo, estamos hablando de la escritura, del código Morse, hasta de las runas. Algo peculiar de los códigos digitales, por ejemplo, es que su codificación es lineal o ordenada. Quiere decir que tiene ya un sistema que se tiene que seguir para la efectiva formación de un mensaje. Ahora bien, por el otro lado tenemos los códigos analógicos o análogos. En este, las unidades, a diferencia del código digital, no se pueden diferenciar entre sí, por lo cual su codificación no puede ser lineal, ya que no tienen una estructura, o más bien, no tienen un set de reglas que nos permita codificar un mensaje, y más bien se codifica a manera del emisor en este momento. Como dato importante aquí a resaltar es que un código análogo necesita forzosamente de un código digital para ser interpretado. Con esto que nos referimos, en el caso de las imágenes, por ejemplo, las imágenes serían un código análogo. Estamos viendo una representación de algo. Y para nosotros poder interpretarla necesitamos el habla o necesitamos la escritura, que serían códigos digitales. Ahora bien, por otro lado, el mensaje no es más que la interpretación de un código. Entonces, retomando el tema de los códigos, podemos hablar entonces que un mensaje codificado digitalmente sería de una interpretación idéntica las veces que se interprete. Esto siempre y cuando la persona que esté interpretando el mensaje tenga las herramientas o esté instruido en las reglas de codificación. Por ejemplo, si nosotros ponemos una página de texto en francés enfrente de una persona para que lo lea y esa persona no sabe leer francés o no sabe el idioma francés, pues le será bastante imposible poder leer y comprender el mensaje que está en esa página. Entonces, por otra parte, tenemos un mensaje codificado analógicamente. En este, la interpretación es muchísimo más fácil, ya que la interpretación está tal cual ligada a la persona que está interpretando en este momento. Es una interpretación bastante personal, por lo cual es libre, pero sin embargo está condicionada a los trasfondos culturales, educativos y morales de esa persona. Hablábamos hace un minuto de las flores de cempasúchil. Para un mexicano va a simbolizar el Día de Muertos, la muerte, etcétera. Para una persona de la India va a significar buen augurio y buena suerte. Entonces, ahí podemos ver ese juego del trasfondo cultural en cada interpretación. Ahora bien, dentro del mensaje, como les comentaba hace un minuto, tenemos tres tipos de mensaje: el mensaje lingüístico, el mensaje icónico codificado y el mensaje icónico no codificado. El día de hoy yo voy a cubrir la parte del mensaje lingüístico y ya posteriormente mi compañera cubrirá los otros dos. Muy bien, pues fácil. El mensaje lingüístico tal cual es la escritura, o más bien su codificación es mediante la escritura. El propósito de este es tal cual generar discursos sobre otros sistemas de significación. Lo que comentaba hace un minuto, para nosotros poder codificar un mensaje sobre una imagen, necesitamos la escritura o necesitamos el habla, que es la expresión oral de la escritura, para poder codificar un mensaje de este. Y dentro de este mensaje lingüístico podemos ver que pueden tener dos funciones. La primera, que sería una función de anclaje. En este, la imagen se puede interpretar fácilmente sin la necesidad del texto. Tenemos, por ejemplo, este letrero. Vemos el icono de un cigarro humeante encirculado en un círculo rojo y tachado con una línea. Esto a nivel global nosotros sabemos que significa no fumar. Sin embargo, dentro del letrero tenemos este mensaje lingüístico tal cual que dice prohibido fumar. Yo le puedo quitar la parte de prohibido fumar y el mensaje seguiría teniendo el mismo valor para quien sea que lo vea. Entonces aquí podemos decir que el prohibido fumar, ese mensaje lingüístico, es meramente una función de anclaje para reforzar lo que ya está en la imagen. Ahora bien, otra de las funciones que puede tener el mensaje lingüístico es la función de relevo. A la inversa, el texto es extremadamente necesario para poder entonces comprender el contexto completo y el significado completo de la imagen. La imagen, en este caso, funcionaría meramente como un refuerzo. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos esta imagen, por ejemplo. Vemos dos rostros o dos partes inferiores de un rostro sacando lo que en su teoría tendría que ser su lengua. Sin embargo, vemos que de un lado la lengua está convertida en pescado y del otro lado la lengua es un calcetín. Sin un contexto y sin un mensaje lingüístico dentro de esta imagen, nosotros la podemos interpretar de N cantidad de maneras. Por ejemplo, yo podría decir que el mensaje o la fotografía nos está dando el mensaje de no digas malas palabras porque o la lengua se te va a hacer pescado o se te va a hacer calcetín. O el no mientas porque la lengua se te va a hacer pescado o la lengua se te va a hacer calcetín, ¿no? Entonces, necesitamos forzosamente de un mensaje lingüístico para entender qué es lo que esta imagen nos está dando. Entonces,
Aquí tenemos la imagen completa. Ahora vemos que el mensaje lingüístico en la parte inferior dice, elimina tu mal aliento, Beldent, y en la parte de arriba muy pequeñito dice, sin azúcar. Forzosamente necesitamos esta leyenda para que entonces el mensaje cumpla su propósito, que es el de decirnos, connotarnos, que necesitamos eliminar nuestro mal aliento y para ello necesitamos ocupar Beldent sin azúcar. Algo que cabe aclarar aquí, y esto lo vamos a ver principalmente en las imágenes que son de propaganda o las imágenes que tal cual son de, pues justo, propaganda. Los mensajes lingüísticos dentro de imágenes pueden ser de carácter denotativo o connotativo. Dentro de una propaganda, la mayor cantidad de las veces va a ser meramente connotativo y esto va a ser con la intención de imponer connotaciones al espectador. ¿A qué nos referimos con esto? Retomamos la imagen de Beldent. Aquí está connotando que nosotros tenemos mal aliento. La persona que creó esta imagen no sabe si nosotros tenemos en realidad mal aliento o no, pero nos está haciendo la connotación de que lo tenemos y que tenemos que eliminarlo. Entonces, para poder eliminarlo, pues tenemos que comprar Beldent para poder eliminar nuestro mal aliento. Entonces nos está coaccionando a comprar un producto mediante una connotación que es el tener mal aliento. De igual manera, y algo que quiero aclarar de esta imagen y resaltar es que no sé si se han percatado que la mayoría de las imágenes que venden algún producto como dulces o chicles, la mayor cantidad de las veces son en colores muy vibrantes, muy llamativos, o hay veces que hasta en colores pastel, que nos emotan a un sabor dulce, un sabor afrutado, hasta un sabor de hierbas como la menta o la hierbabuena. Sin embargo, esta imagen vemos que el trasfondo es completamente blanco, pulcro. Ese tiene un propósito también, el hecho de que la imagen tenga estos colores. Como recordamos, la parte superior de Beldent dice sin azúcar. Cuando nosotros pensamos en algo sin azúcar, pensamos en algo insípido, sin sabor. Lo mismo que el trasfondo de la imagen, completamente en blanco. Eso también funciona como un refuerzo, porque, por ejemplo, a lo mejor yo soy una persona que, de hecho, necesito, no sé, deshacerme de mi mal aliento y lo puedo hacer con Beldent, pero a lo mejor yo tengo una restricción dietética que me prohíbe consumir azúcar. Entonces, aquí al momento de decir sin azúcar, ya está cumpliendo esa necesidad y lo está reforzando con el trasfondo en color blanco. Y pues bien, esta es mi participación sobre lo que es el mensaje lingüístico de denotación y connotación. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera para que nos cierre con el resto de los tipos de mensaje. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, me toca la última parte y vamos a hablar sobre el mensaje icónico codificado o no codificado. Bueno, un mensaje icónico, pues podemos hablar de que pues es un código visual, forzosamente, de carácter analógico, su forma de lectura, al contrario del mensaje lingüístico, no es lineal y es discontinuo. No tiene un inicio ni un final. El emisor de la imagen puede sugerir al espectador una cierta dirección de lectura determinada. O bien el espectador puede interpretar por su misma cuenta. Se representa mediante signos motivados. Barthes explica, por ejemplo, tiene el ejemplo del corazón, ¿no? Que puede ser su significado, pues la propia representación del corazón y pues la convención cultural de esta representaría pues el amor. El mensaje icónico no codificado hace referencia al tipo de imagen y sus características técnicas básicas como la identificación de la escena mediante una descripción literal. Quiere decir que hablamos, por ejemplo, de lo que vemos literalmente en la imagen. Incluso podemos hablar del lenguaje, de cómo fue creado, ¿no? No sé qué tipo de iluminación, etc. Esto genera un discurso denotativo. Es a lo que me refiero con que literalmente vamos a describir lo que vemos en la imagen. Es un lenguaje 100% analógico en donde la relación entre
significado y significante no es de carácter arbitrario, ya que el objeto en sí mismo se convierte en su propia representación. Aquí puse el ejemplo de, bueno, esta imagen que es una pasta y los tomates y todo esto. Es un ejercicio en donde podemos ver em, cómo se plasma lo icónico no codificado, por decir, ¿no? Pues está saliendo esto de una red, hay paquetes de fideos, caja de conservas, queso parmesano, tomate, cebollas, ajos, tiene un fondo rojo y también puede que tenga iluminación. Entonces, pues quedamos con que el mensaje icónico no codificado es un discurso denotativo. El mensaje icónico codificado puede, el discurso connotativo que se le puede dar a una imagen puede ser muy personal o libre, eso ya depende de lo que el público quiera interpretar sobre la imagen, no solo por ver lo que tiene, sino ya podría ser un significado ya más propio, ¿no? Es simbólico y subjetivo. Los significados que se dan a una imagen varía dependiendo del lector. Con esto quiero decir que cada quien pues lo interpreta a su criterio. La variación de las lecturas no es anárquica, depende de los diferentes saberes contenidos en la imagen, saber práctico, nacional, cultural, estético. Pueden clasificarse y construir una tipología. En este caso, bueno, el ejercicio nos dice, ¿no? Que pues la escena representa el regreso del mercado, los valores eufóricos, frescura de los productos, la preparación casera, los colores amarillo, verde, rojo, pues hablan de Italia, pues prácticamente nos está hablando de una cultura culinaria, ¿no? Y bueno, aquí destacamos entonces que el mensaje icónico codificado es simbólico, subjetivo y connotativo. Pues brevemente les explico estos dos puntos. Y bueno, llegando a nuestras conclusiones, pues puse una breve conclusión sobre el análisis semiológico de los signos que nos permite descubrir nuestra cultura a partir de lo más sencillo y cotidiano hasta lo más complejo, ya que estamos rodeados de signos que nos conectan a la realidad. Bueno, sabemos entonces que los signos son productos de una sociedad, están cuidadosamente construidos por nosotros mismos como sociedad. Existe el mito que es un habla, que todo tipo de lenguaje puede servir para el habla mítica, que todo signo representa la realidad. Y también hablando del lenguaje y metalenguaje, sabemos entonces que el metalenguaje es una construcción de un nuevo significado, así como lo expresa Barthes. El código digital es lineal y ordenado, y código analógico debe ser digital para ser representado. Forzosamente debe haber imagen, ¿no? El mensaje digital es en donde el receptor debe ser instruido, el analógico puede ser libre. Y bueno, con la conclusión de que el mensaje icónico no codificado es denotativo y el mensaje codificado es connotativo. Y bueno, con esto cierro yo mis conclusiones y la exposición. No sé si haya preguntas y